Entre valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Aquí estamos de nuevo, Jorge. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a otro episodio del Ramonense. Hoy quedamos con el compromiso de terminar el tema del domingo pasado. Así es. Bueno, el domingo pasado, para los que estuvieron y lo recuerdan, estábamos hablando, el tema es las iglesias de San Ramón. Desde Correcto. el principio hablamos de la primera ermita, el primer oratorio, de los registros parroquiales cuando se establecieron, luego la pugna que hubo para la construcción de la parroquia. Por ahí íbamos. Paralelamente, estamos hablando que mientras se construía la parroquia, de ahí había también otras cosas dentro del pueblo que hay que mencionar porque estaban ahí. Una es, por ejemplo, que desde 1848 ya aparece registrado como residente en San Ramón una persona que don Trino Echavarría definía como español, que se llamaba Santana Orozco. Don Santana Orozco llega a San Ramón hacia esa época y pareciera, y lo que tenemos indicado es que era originario de la región de Orihuela en España, región en donde existe un lugar que se llama Orihuela del Tremedal, ¿verdad? Existe una fuerte, llamémoslo, devoción al culto de la Virgen del Tremedal. Sí. El Tremedal es un cerro. Un cerro, allá, ok, entonces ahí parece que hubo una de esas apariciones de Virgen y de ahí nace ese culto, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí viene Santana Orozco y durante muchos años Santana Orozco fomenta o trata de fomentar la devoción a la Virgen del Tremedal, cosa que logra parcialmente, ¿verdad? Seguramente le costó mucho. Sí, me imagino que tocó personas, a ciertas personas sí les llegó la idea, pero necesitaba el apoyo me imagino que de la autoridad eclesiástica. Exactamente. Bueno, pues Santana Orozco era propietario de lo que conocemos como el Cerro del Tremedal. Bueno, lógicamente en ese tiempo no era nada más el cerro. El cerro. El Cerro del Tremedal estaba entre sus posesiones y dentro de las leyendas o las creencias populares que se manejaban en la época, algunos señalaban que el cerro posiblemente había sido un volcán. Eso, Hay sí. otras leyendas, ¿verdad? También ahí está el asunto que es un puño que se hicieron los indígenas para proteger el oro de los españoles y toda la cosa, pero la leyenda de que era un volcán circulaba y entonces Santana Orozco lo que quería era construir un oratorio en el cerro con el fin de proteger a la comunidad de San Ramón, ¿verdad? Hay quienes dicen y escribieron de que vieron el cerro crecer. Eso por lo menos se dice y está escrito en las crónicas que hablan de la historia de la iglesia del Tremedal de acá. Pero puede ser más bien leyenda, pero que Bueno, se dijo. A nosotros nos está tocando verlo de crecer porque cada día está más pequeño. Sí, conforme avanza el urbanismo. Sí, va subiendo por las faldas del cerro. El tema es simplemente, es sencillo. El cerro estaba ahí, había una creencia, había una devoción, y Santana Orozco creía que con esa devoción iba a neutralizar lo malo que podía estar dentro de la creencia del posible volcán. Y trató durante muchos años de hacer, me imagino las dificultades que tuvo en todo sentido, pero una de las que mencionan los historiadores es que el cerro era un sitio muy ventoso, y que supongo que era el San Ramón de aquellos años, y que eso imposibilitaba construir ahí. Así que a Santana se le fue el tiempo. Yo creo que no solamente fue el viento, ¿verdad? Sino también realmente no tuvo el apoyo necesario. Uno de los argumentos decía que mucha gente le preocupaba, especialmente por la gente mayor, que no le iba a favorecer en nada el tener que subir ahí y llevarse esos fríos. Entonces, eso es parte del argumento por el cual se dieron los hechos. El asunto entonces ahí es que finalizando el siglo XIX, cerca de 1892, la Municipalidad de San Ramón hace un trato con Santana y le ofrece cambiar el terreno del cerro
por el terreno en donde actualmente está la iglesia del Tremedal. Un trueque ahí. Hicieron un trueque. Santana aceptó. Entonces, como que ya se vuelve el proyecto más realista. Yo no sé si los hombres de la época, de la municipalidad, porque eran hombres los que la dirigían, tenían presente que el cerro tenía un potencial de servicio como el que se dio 50, 60 años después, cuando ahí se construyó el primer tanque de abastecimiento de agua potable de la ciudad. Puede ser que hayan visto eso, puede ser que le hayan visto otro sentido. En todo caso, el cerro era el centro de la actividad social de la comunidad. Los 19 de enero la gente iba ahí se hacían los almuerzos, se repartían melcochas, se celebraba con música y con cantos todo lo que tenían los temas con relación a los festejos que se daban en la comunidad, como la Fundación de San Ramón o el Día del Patrono. Era un lugar de reunión en grande. Y no se desaprovechaba la oportunidad de tomarse una fotografía en el cerro. ¿Cómo no? Tenemos varios vestigios, ¿verdad? Varios testimonios sobre eso. Entonces, ahí estamos, hasta ahí estamos entrando al siglo XX con la iglesia del Tremedal. Ahora devolvámonos un poquito. La semana pasada les hablábamos también de cómo el cura García Carrillo tuvo un enfrentamiento con los madereros, líderes comunales que además vendían madera en la ciudad, porque ellos insistían en hacer la parroquia en Calicanto, y la directriz tanto del gobierno como los deseos del cura, ellos querían hacerla en horcores de madera, y los deseos del cura y del gobierno, o las órdenes del gobierno, era que se hacía en Calicanto, que era el material más resistente y moderno que había hasta la fecha. Así que finalmente, con la salida del cura García Carrillo, lo sucede el padre Ulloa, que es el que realmente inicia la construcción de la primera parroquia de San Ramón. Esa primera parroquia de San Ramón se inicia en el año 1870. Es una construcción dura, engorrosa, complicada. En primer lugar, porque se empieza a construir algo que la gente no tenía una idea de la magnitud. Hay un libro que escribe una historiadora, una arquitecta, que yo tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, cuando éramos estudiantes de esa carrera. Se llama Ofelia Sanou. Ofelia Sanou publica este libro que se llama Arquitectura e Historia en Costa Rica, y lo dice específicamente: templos parroquiales en el Valle Central, Grecia, San Ramón y Palmares, entre 1860 y 1914. Este libro fue Premio Nacional de Historia. Es un documento valiosísimo. Y ahí ella narra todos los problemas que hubo, todos los agarronazos, quiénes eran, cómo hicieron y cómo fue que finalmente la obra se fue transcurriendo. Durante el último cuarto del siglo XIX, la comunidad de San Ramón estuvo abocada a la construcción de la iglesia, que, como te decía Jorge, no tenían una idea de la magnitud de la obra. ¿Se asustaron de la altura al final? O sea, al final dicen que se asustaron de las torres, hasta por eso se logró parar la construcción alguna vez, porque tenían miedo de lo que estaban haciendo. Entonces la iglesia se construyó con altibajos, de pronto se quedaban sin plata, paraban, de pronto hacían un turno en un distrito, en San Rafael, en Santiago, y otro turno en el centro, y poquitos ahí seguía avanzando la obra. Sí. Hasta que vino el padre Piñeiro, ¿verdad? Fue el padre Piñeiro, encargado le metió mucho empuje a la Junta Edificadora y licitó varias cosas, ¿verdad? Pequeñas obras que complementaban el cumplimiento de aquella gran obra que era la iglesia. Ahí le vamos a presentar un recorte de eso. Sí, yo te aporto ese recorte sobre la... Bueno, el asunto es que el padre José Piñeiro y Gil era un catalán que llegó a Costa Rica 20 años antes y estuvo de cura en algunos lugares, y finalmente el obispo era un hombre de temple, ¿verdad? De armas tomar, y también era lo que él decía, era lo que se hacía y punto, ¿verdad? Sí, Entonces lo mandan a San Ramón y logra concluir la obra, realmente. La parroquia de San Ramón, digamos que se inaugura, ¿verdad? Porque como toda obra, pues faltarán detalles y se llevó mucho tiempo de solventarlos, pero la inauguración oficial viene siendo el 30 de agosto de 1891, como lo consigna aquella famosa crónica del periódico La Unión, ¿verdad? Esa crónica, ahí habla los detalles, ¿verdad? De ahí radica una entrada a los santos que fue esplendorosa ese año,
porque se estrenan las imágenes de un montón de distritos, de un imaginero que había en San Ramón, que estaba en su apogeo como artista, que era don Lico Rodríguez. Correcto. Y además de eso, las donaciones de miembros de la comunidad, gente, como se decía, pudiente, o todavía se dice, me parece, que donan un sagrario de oro, las arañas que colgaron del cielo raso de la antigua parroquia. El tema es que ese año, con gran pompa, se inaugura, el Día de San Ramón es el punto de arranque de la nueva iglesia. Ujú. Y esa iglesia se va a mantener como una construcción señorial impresionante para los que están viendo las fotos aquí como parte del material que les estamos dando. Y esa iglesia, lamentablemente, en el terremoto de marzo de 1924, 4 de marzo. 4 de marzo, ¿verdad? ¿Cómo era el nombre del terremoto? ¿De Santa Mónica? No, es Dios, de San Casimiro. De San Casimiro, conocido como el terremoto de Orotina, Ujú. que los daños más fuertes se sienten en San Ramón y en Naranjo, ¿verdad? En San Ramón daña seriamente la estructura de la iglesia. Polémica hubo, alguna gente decía que no, otros decían que sí, que irremediablemente, y el veredicto fue demolerla para construir una nueva iglesia. Se dice que la dinamitaron, sí. Sí, ahí termina la historia de esa parroquia, dinamitada dolorosamente. Son imágenes que uno las ve y duele, porque era una estructura increíble. A mí me impresiona mucho ver un detalle que yo no había notado hasta que me lo hiciste ver hace unas semanas atrás, que en los laterales existían las estatuas de los apóstoles. En las fotografías apenas se notan, digamos, las figuras. Como barandas, una baranda. Sí, ahí arriba, en la cornisa, está la hilera de apóstoles. Es un detalle que tal vez pocos conocen, pero es impresionante el trabajo que hicieron. Así es. No, y como decía antes, Jorge, en el 1891, pues se inauguran, pero hay obras que se construyen posteriormente, como el famoso ático, ¿verdad? El atrio de la parroquia, Ajá. que era señorial, increíblemente grande y hermoso. Eso se construyó posteriormente. Igual esas esculturas de los apóstoles, Ujú. que se pusieron ahí arriba en la cornisa, como bien lo decís. Ese ático es lo que llamaban las arcadas del templo, creo. Creo que ese es el nombre que le dan, las arcadas del templo. Bueno, el asunto es que la parroquia se destruye con el terremoto, se ve obligada a la comunidad de San Ramón a demolerla. En ese transcurso de estos años que mencionamos, Santana Orozco ya cambia su iglesita del Tremedal, su propiedad del cerro por acá, Ujú. y empieza ya a gestionarse la construcción de un primer oratorio, que es la iglesita que aparece cerca de 1894-95, yo no puedo precisar ese año exactamente, pero es muy cercano a lo que estoy diciendo. Uh-huh. Ahí se construye un primer oratorio, ¿verdad? Luego el sacerdote, que en este momento no preciso el nombre, pero se los vamos a poner ahí abajo a los amigos oyentes, amigas también, siembra las famosas palmeras, que son las que se ven durante todo el transcurso del siglo XX, Uh-huh. ambos lados de la iglesia. Sí, que también lo van a ver acá al pie. La ermita de madera. Exactamente. Claro, la ermita de madera, porque ese oratorio que vos decís, después de la muerte de Santana, casi que cayó en el olvido. En el abandono. En el abandono. Se dice que esos terrenos se encharralaron y realmente lo que hubiese quedado en términos de imagen de la Virgen y demás, fue custodiado en casa por, antes mencioné el nombre, Juana y la otra Rodríguez. Eran hermanas. Eran hermanas, que curiosamente es un dato que casi no conoce nadie. La campana, que es del Tremedal, que posteriormente se colocó años después, en honor a una de esas dos hermanas, se le llamó la Juanita. Ese es un dato que me encontré por ahí entre los recovecos históricos, pero es interesante saberlo. Pues estas hermanas reciben la denominación, y por ahí leí un artículo que habla de la gendarmería. La gendarmería. Sí, eran como las guardianas del templo. Sí. ¿Verdad? Cuenta la historia que en esa custodia que ellos tuvieron de la imagen, porque la composición de la Virgen del Tremedal no solamente era la Virgen con el niño en brazos y la gran mano con la manzana, ¿verdad? Sino que había un pequeño pastorcillo, que era la leyenda decía que era un pastor manco, a la cual la Virgen le había pedido que le diera de comer, pero con el brazo que no tenía. Y el milagro se hizo cuando a él le nace un nuevo brazo. Pero en fin,
Dice la historia que cuentan en las crónicas de la iglesicita del Tremedal, que estando en casa, por un olvido o un descuido de estas señoras, se incendió la imagen y se destruyó una gran porción del brazo de la Virgen, del pastorcillo y posiblemente del niño. Y que lo que se hizo fue darle al ICO, Correcto. al ICO se le dio la restauración de aquellas piezas para poder pues seguir con la devoción. Y Lico lo hizo, de hecho, ¿verdad? Posteriormente, pero eso lo mencionaremos luego, la imagen que ustedes conocen hoy día, esa llegó aquí muchos años posterior. Okay. Bueno, ese primer oratorio y la muerte de Santana, que es el fin de ese oratorio, da cabida a esta nueva etapa en donde estas hermanas cuidan la iglesia, la reviven. La devoción, digamos. Y entonces así viene la construcción del segundo oratorio, que es una iglesia ya más grande, una ermita, que es la que se ve en las fotos con las palmeras a los lados. En madera, ¿verdad? En madera también. Muy bonita, de hecho. Esa iglesia va a prevalecer durante cerca de 60 años. 60 ¿verdad? años, sí. Más o menos. Vos decís 1908, yo creo que es 1902 cuando se funda, pero ese dato va a quedar claro ahora que presentemos la imagen. Sí, es que hay algunos hechos de 1908 que posiblemente tienen que ver, entonces yo tiendo a confundir esa fecha, pero sí, es porque sembraron las palmeras que el sacerdote vino y las puso a ambos lados, y vinieron estas hermanas cuidaron la iglesia durante muchos años, y ya cerca de los 20 o 25, no sé, del siglo XX, se mueren ellas, y entonces la que asume la tarea es doña Trina Alfaro. Trina Alfaro, de Montanaro, que era la madre de todos, de doña Argentina, de doña Zeneida, de Francisco Montanaro, y doña Trina fue eterna, digamos, casi que hasta su muerte fue la guardiana de la iglesia del Tremedal. Sí, hay mucha historia sobre doña Trina, porque ella cumplió su papel a cabalidad. Posteriormente, y lo voy a mencionar rápidamente, años después, durante una llegada de misioneros que a la postre no sé si eran paulinos o jesuitas, la verdad que no sé, y que estuvieron ubicados precisamente en el Tremedal, por alguna circunstancia ellos quisieron cambiar la vocación de la Virgen del Tremedal a la Virgen del Perpetuo Socorro. Y de hecho, en algunos planos, blueprints, digamos, del cuadrante, la Virgen la iglesia se identificaba como iglesia del Socorro, pero es un detalle que también es desconocido por la mayor parte. Doña Trina fue la que a capa de espada levantó a la comunidad y le impidió a los misioneros cambiar el nombre. Sí, pero es que el tema del Tremedal ya era identitario en la comunidad ramonense. Claro, ¿por qué? Porque se conoció el Cerro del Tremedal. Poca gente puede estar en este momento, hasta hoy, saber por qué se llama Cerro del Tremedal. Sí, el Tremedal es por la relación obviamente con el original Cerro del Tremedal en Orihuela. Exacto. Y el nombre Tremedal, bueno, para aquellos que han estudiado, hablan de que un Tremedal es un lugar, curiosamente, que temblaba. Otros dicen que es un sitio poblado de una particular planta que es, cuyo nombre se me escapa en ese instante, pero un tipo de hierba que le da el nombre. Es como un potrero, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Con esa hierba. Y entonces ahí es donde el pastorcillo, dice la leyenda, que encuentra a la Virgen. Bueno, mientras tanto, y devolviéndonos, la iglesia de San José. Volvemos al otro lado del pueblo. Vamos al pueblo, vamos a dar la vuelta. La iglesia de San José sigue siendo una iglesia alterna a la parroquia de San Ramón. Con una gran función por todos esos años. Recordemos que la iglesia de San José no solamente fue la iglesia principal de San Ramón durante muchos años, y tan es así que por eso es que el barrio de San José es el barrio más antiguo de San Ramón. Porque al estar la iglesia ubicada en ese lugar, por ejemplo, el cura vivía al frente, la casa cural, lo que ya podemos llamar. Yo todavía conocí esa casa, todavía. ¿Verdad? Pero sí, pero había diferentes. Por ejemplo, te voy a contar que el padre Cambronero, Pedro Cambronero, que fue cura, como hacia 1880, y en muchos periodos en esa época, antes y después de esa fecha, él era propietario de la cuadra, el frente de la cuadra, al costado norte de la iglesia, todo lo que es la pulpería y cantina de Pilar Hidalgo, todo eso era del padre Cambronero. Y él, porque ahí residía el sacerdote, cuya iglesia era la parroquia en ese momento, era la de San José. Estaba en construcción la principal.
En 1924, cuando el terremoto daña la iglesia, ¿de cuál es la alternativa? Se demuele la iglesia, hasta se sacan los restos de los curas, incluyendo a Cambronero y a Piñeiro, que los hemos mencionado acá, se los llevan para la iglesia de San José y esta vuelve a fungir como parroquia hasta 1954, cuando oficialmente se termina la nueva iglesia. Entonces tenemos que recordar que al demoler la parroquia, de ahí el pueblo de San Ramón entra de nuevo en el proceso de turnos, fiestas, lo que sea para recoger plata. Mandan a traer la estructura a Alemania y en noviembre de 1926 arranca la construcción de la nueva iglesia de San Ramón. En el 26. En el 26. Ahí estamos viendo fotos de las zanjas, de las estructuras de metal cuando llegaron de Alemania, que se mandó a hacer allá, a la casa Krupp, ¿verdad? Que fue la empresa escogida para hacer la estructura de hierro. Y se inicia la construcción de la iglesia que ocupa a la sociedad ramonense durante casi 30 años, desde el 26 hasta el 54, estamos hablando de 28 años, en donde las chorreas, el acarreo de materiales, eso era una labor de toda la comunidad. La estructura de hierro que llegó a Punta Arenas en barco, trasladada en el tren hasta Río Grande, y desde ahí se traían carretas en una gesta titánica, ¿verdad? Durante años la estructura no estaba completa, ¿verdad? No tenía techo, tal vez. Es que se iba haciendo por partes, ¿verdad? Dicen por ahí que ya hacia 1948 ya el padre Sergio llega por primera vez a San Ramón, Sergio Hidalgo, y es el que empieza a presionarla, y entonces empieza a oficiar misa en la iglesia aún sin piso y sin condiciones, con tal de empezar a mover la gente y que se apure la construcción de la iglesia. Obtener recursos también, obviamente. Así es. Finalmente, en el año 54, la parroquia de San Ramón, que es la que conocemos actualmente, se logra terminar, se logra concluir, ¿verdad? Y ya el resto de la historia creo que lo conocemos todos. La iglesia de San José pasa por varias etapas. El primer oratorio, la primera ermita, esa primera ermita se prolonga más o menos hasta finales del siglo XIX. A principios del siglo XX se construye otra iglesia, que es la que estamos viendo en este momento, en pantalla, al pie, o detrás de nosotros. No sé cómo la quiere poner nuestro productor, pero ahí está la primera iglesia, que luego se cambia por otra iglesia, que también se las estamos mostrando, que es la que se va a demoler en los 60 o a alterar la estructura, porque en el año 61 llegan a San Ramón las religiosas que establecen el Colegio Patriarca San José. Y por un movimiento de ciertos vecinos se les entrega esa joya histórica con una plazoleta que era de ensueño para todos los niños que vivíamos en ese barrio, y ahí se construye el colegio que actualmente conocemos. Ahí termina la historia de la iglesia de San José, dejando el barrio San José impregnado, ¿verdad?, de su presencia durante tantos años. Permanente. La iglesia del Tremedal, ahora sí, vamos con el otro punto, ¿verdad? La iglesia del Tremedal y el oratorio, la ermita que tanto cuidó doña Trina, llega hasta los 60 del siglo pasado, del siglo XX, cuando se forma una comisión. Hay dos comisiones. Primero, el cura y la misma doña Trina piden la ayuda de un vecino muy destacado, que era don Manuel Retana. Correcto. Don Manuel tenía una purería al costado, en la esquina, que está al costado este de la Plaza Rafael Rodríguez. Era un vecino del lugar, ¿verdad? Ahí, cerca de donde estuvo el Teatro Minerva. Exactamente, 75 al sur. Y que conste, la Plaza Rafael Rodríguez es conocida también como la Plaza del Tremedal, ¿verdad? Y el barrio es el barrio del Tremedal. Correcto. Por eso te digo que debe haber sido muy difícil luchar contra toda esta tradición del nombre del Tremedal, del manejo temático, ¿verdad? Y decir, cambiémosle el nombre a Perpetuo Socorro, ¿verdad? No sé cómo iban a hacer eso. Bueno, al final yo pienso que se impuso la historia. Sí, claro. Hay un detalle que tal vez no le es evidente a la mayor parte de la gente, pero en aquellos años el cerro arrancaba desde la plaza. Por ese lado, y del otro lado, donde está hoy esa urbanización que está al costado sur de la Jorge Washington. El cerro era, o sea, porque la pendiente comienza desde ahí hasta subir hasta la cúspide del cerro. Sí, ¿verdad? yo todavía logré ver mucho de eso. Era inmenso el cerro, se iba a resbalar a toda hora. Ya pues se fue reduciendo a una cuadra que todavía se ha reducido aún más. Y es una propiedad que no pierde su belleza, no pierde su atractivo, es un mirador natural increíble. Es un lugar ojalá se pueda
habilitar para como un espacio público porque ha tenido ciertos tropiezos. Están hablando de hacerlo, de hacer eso. Han iniciado ahora recientemente algunos trabajos de limpieza, remoción de tierra, como están buscando retomar el cerro y crear un espacio. No, y hay un anteproyecto de un anfiteatro con toda esa parte panorámica, un lugar de llegar, respetando la estructura, los árboles y las cosas naturales, y manteniendo el área de parque, pero sí darle una utilización al cerro porque la experiencia que estamos teniendo con la Plaza de la Sabana en San Ramón es que la presencia masiva de público limpió de lo que fuera y ahora es un lugar realmente de regocijo para la comunidad, que se haga lo mismo allá. Bueno, la historia de las iglesias de San Ramón podemos resumirla de esa manera, ¿verdad? Que es casi que es la historia del desarrollo de la comunidad. Sí, porque van de la mano, o sea, van en paralelo. El desarrollo civil va en paralelo al desarrollo eclesiástico del pueblo. Así es. Ya en los años 50, Jorge, porque yo creo que sí hay que empezar a mencionarlo, hay presencia de iglesias de otras religiones. Sí, cómo no. Una iglesia bautista que la conozco yo desde bueno, hace 60 y años. antes de ella los metodistas, sí. que la mayor parte de la gente no conoce ese detalle tampoco, pero hubo una congregación metodista que se reunía en lo que fue en su momento aquel teatro que estuvo enfrente de lo que posteriormente fue el Teatro Chazul. El Teatro España. El Teatro España, que ocupaba lo que hoy ocupa, hoy día, Twins, esa esquina. Ahí estuvo el Teatro España, que todavía lo hemos visto en fotos antiguas, allá a lo alto, a lo largo, el galerón, porque esa estructura sirvió para eso, para una congregación metodista y obviamente también antes de eso como teatro. Pero sí, no hay duda que, digamos, la inserción de otras religiones, ya eso está, digamos, fuera, son hechos, pero están fuera del contexto de esa línea histórica de la construcción de una comunidad que data desde hace 180 años. Y esperamos haberles dado la información correcta y la información adecuada para que la gente pues sienta alegría de conocer más de su pueblo. Curiosidad, o sea, es que hay un montón de detalles que están en el relato oral de las familias, otro posiblemente todavía está escondido en textos de prensa antigua, que han encontrado algunas cosillas, algunos detalles interesantísimos sobre esto, pero ya, será para otro episodio. Eso. Sí, pero no lo dijimos, Jorge. En 1962 se forma un comité de una junta edificadora del templo, con los vecinos más destacados de ahí, de ese lugar, Luis Alberto Quesada, Ulises Cordero. Mencionaste a don Manuel Retana, pero sí, hubo otros tantos ahí. Y es injusto no mencionarlos a todos, pero me estoy recordando algunos que se encargaron de la construcción de la actual iglesia, que fue también una obra comunal grandiosa, porque trabajaron. Ahí le vamos a poner la lista de esas personas, yo la tengo. Ahí está hay una pequeña crónica de la historia de la Virgen del Tremedal. Por cierto, incluyendo a Mario Cambronero también estuvo metido en eso. Okay. Bueno, pues ahí les estamos dejando este tema también como parte de nuestra historia, parte del rescate, sino de poner al alcance de todos ustedes información para que en una conversación es bonito a veces Lucir se va con un dato. No, y eso que no les mencioné el dato sobre la imagen propiamente, ¿verdad? De que de acuerdo a un artículo de más o menos los 50, don Domingo Borja, que Domingo se le reconoce por ser el padre de la Asociación Deportiva Ramonesa, fue el fundador. Es un catalán que llegó a San Ramón Cuenta, así rápidamente, cuenta don Domingo en una charla, en una entrevista que le hace un periodista en aquellos años, que él, llegando a San Ramón y siendo catalán y escuchando que existía la devoción a la Virgen del Tremedal, fue a pagarle una visita a la Virgen del Tremedal. Para la sorpresa de don Domingo, se encontró con que la imagen a la cual se le rendía la devoción, a lo que él conocía, no correspondía a la Virgen del Tremedal. Entonces él hizo las gestiones necesarias con el Instituto Hispanoamericano, inclusive contactó al cura de Orihuela del Tremedal para ver si lograban que la comunidad de Orihuela del Tremedal regalasen, por decirlo así, regalasen una imagen que fuera fiel a la Virgen del Tremedal conforme la imagen medieval, porque es una imagen que tiene, digamos, una historia hacia atrás, casi que hasta la Edad Media, ¿verdad? Y tienen una particular forma.
Entonces, él logró, a través del Instituto Hispanoamericano y la contribución de la gente de Orihuela, que la imagen de la Virgen del Tremedal, creada de un tronco de un árbol de pino cortado en el Cerro Tremedal en Orihuela, lo trabajara un imaginero de Zaragoza, en España, y creara la imagen que ustedes hoy conocen y que está ahí en el templo. Muy bien, pues con este interesante detalle vamos a cerrar por hoy, Jorge. Sí, así es. Muchas gracias a don Carlos Gamboa, nuestro productor, director. Correcto. Y a ustedes, por supuesto, sus hogares. Muchas gracias por el apoyo y por estar con nosotros cada domingo, y especialmente hoy, ¿verdad? Que es un día en donde les traemos este tema. Y la próxima semana, pues ya tenemos preparados temas de interés para ustedes, y seguimos en esta onda del ramonense. Correcto. Que estén bien todos. Nos Hasta vemos. luego.